Saludos cordiales, bendiciones, estimados profesionales del derecho. Dios les prospere grandemente en todos y cada una de sus obras. Dios le bendiga. Mi nombre es Mauri Rojas, soy el director gerente del Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez, ubicada en la ciudad de Maracay, estado Aragua, y le doy la más cordial bienvenida a este módulo de preparación y de formación académica denominado La Defensa Penal y que forma parte de la estructura o malla académica vinculada al curso Rol del Abogado Defensor Privado en la Audiencia Especial de Presentación del Imputado. Vamos a abordar en esta área todo lo relativo, o por lo menos trataremos de abordar lo concerniente a la defensa penal y sus aspectos más resaltantes. Nuevamente, estimados compañeros, estimados profesionales del litigio, Dios les bendiga. Comenzamos. Si nos preguntamos en qué consiste la defensa penal, bueno, no faltará quien responda que consiste en una labor o en la labor de un abogado o letrado que asesora a la persona incriminada. Otros dirán que se trata de la posición de parte que asumen el encausado y su defensor dentro del proceso penal, y no faltarán tampoco los que aseveren que la defensa penal no es otra cosa que el derecho de descargo que asiste a la persona imputada. Pero si observamos las cosas con detenimiento, tendremos que convenir en que la defensa penal es todo eso y muchísimo más, pues esas definiciones bastante parciales o bastante incompletas por demás constituyen solo la punta del inmenso iceberg en que consiste la defensa penal, tanto desde el punto de vista jurídico como desde la perspectiva de la sociología y la política. Por esta razón, el asunto de su definición requerirá de ciertos aportes de cada uno de nosotros que van a estar completamente soportados por nuestra experiencia profesional, por nuestra habilidad, por nuestra sagacidad y por supuesto por nuestra preparación académica que fortalece cada día nuestra praxis profesional. Dicho esto, y habiendo determinado que el tema que vamos a tratar hoy es relativo a la defensa penal, es importante destacar que la defensa penal es un conjunto de argumentos o fuentes de prueba de los cuales se vale la persona incriminada y sus representantes o defensores para refutar los señalamientos que involucran a dicha persona en la comisión de un hecho punible mediante una actividad que debe desarrollarse conforme a la ley dentro y fuera del proceso penal. Pero esto puede variar. Si bien es cierto que la ley estipula con muchísima claridad que con un conjunto de argumentos y fuentes de prueba también puede ser un conjunto de situaciones de hecho y de derecho que fortalece el Estado de Derecho y la legítima posición de defensa procesalmente hablando que le asiste a nuestro representado. Pero estas son definiciones. Particularmente prefiero esta como el conjunto de argumentos y fuentes de prueba de los que se vale la persona incriminada y sus representantes o defensores para refutar los señalamientos que le involucran a dicha persona en la comisión de un hecho punible conforme a la ley dentro y fuera del proceso penal. Dentro y fuera del proceso penal. Ahora bien, ¿por qué es necesaria una defensa penal? ¿Por qué una defensa penal? Nace esta de los derechos que tiene el imputado a ser asistido o asistida desde los actos iniciales de la investigación por un defensor o por una defensora que designe él o ella, o sus parientes o en su defecto por un defensor público o defensora pública. Esto es lo que nosotros conocemos como el habeas corpus, pero en nuestro Código Orgánico Procesal Penal vamos a ver reflejado cada una de estas situaciones que de orden legal posibilitan y garantizan el derecho a la defensa estipulado en el artículo 127 de nuestra norma adjetiva penal. En este sentido, el Código Orgánico Procesal Penal. Pero de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Ahora bien, fíjense ustedes, recordemos que el Código Orgánico establece lo siguiente, muy específicamente en el articulado 127, en donde se refleja que el imputado o imputado tendrá los siguientes derechos. También pudiera señalarse que el defensor privado goza de los siguientes derechos. Que se le informe de manera específica y clara acerca de los hechos que se le imputan. Estos son derechos de los cuales goza el imputado. Comunicarse con sus familiares, abogados de confianza, para informar sobre su detención. Ser asistido desde los actos iniciales de la investigación por un defensor. Ser asistido o asistida gratuitamente por un traductor de acuerdo a las circunstancias del caso y a las necesidades. Pedir al representante fiscal las prácticas y de las diligencias de investigación que se consideren pertinentes.
que se consideren pertinentes. De la misma manera, presentarse directamente ante el juez con el fin de prestar su declaración. Solicitar se active la investigación y conocer su contenido. Ser impuesto o impuesta al precepto constitucional, y aquí hay que ser un alto pero muy breve, ¿no? Y de la misma manera, importante, ser impuesto del precepto constitucional. Todas las personas tienen derecho a que se les constituya, se les considere inocente y ser declarada inocente hasta que se demuestre lo contrario. Este precepto constitucional es importantísimo, ¿no? Y hay muchísimos. Muy puntualmente el artículo 26, el artículo 44, entre otros. De forma seguida, no ser sometido a tortura. Aquí hay un pasaje bastante interesante con respecto a lo que señala nuestro Código Orgánico Procesal Penal, y para ello, estimados litigantes del derecho penal, les sugiero que se ubiquen directamente en la lectura y por supuesto, en la formación profesional que de orden académico es necesaria, muy específicamente en lo concerniente al contenido de la ley especial para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que es una ley completamente novedosa y que tiene por objeto, por supuesto, la prevención, la tipificación, la sanción de los delitos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como la reparación del daño a las personas que hayan sido víctimas de estos delitos. Entonces podemos utilizar esta ley al momento de comenzar a desarrollar la defensa penal a favor de nuestros defendidos. Otra, no ser sometido, no ser objeto de técnicas o métodos que alteren su libre voluntad. Solicitar ante el tribunal de la causa el sobreseimiento conforme a lo establecido en este código. Recordemos que el sobreseimiento es uno de los actos conclusivos de los cuales puede hacer uso el representante del Ministerio Público, pero muy pocas veces este lo aplica, salvo que sea solicitado con mucha perseverancia, con persistencia y con una argumentación completamente sólida de parte de la defensa privada o de la defensa técnica. Ahora, tratando o desarrollando con amplitud académica lo concerniente al derecho a la defensa, podemos decir que esta consiste primeramente en tener acceso a, y esto es lo que está establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, y es por ello que es importante reafirmar el beneficio y el derecho. El beneficio y el derecho son dos instituciones que van de la mano directamente con el acceso a la justicia, con el derecho a la tutela judicial efectiva, y esto es un tema que también desarrollaremos en este módulo. Consiste en tener acceso a las actas y actos procesales, a todas sin excepción, a conocer los cargos, tener un defensor técnico, y de esto también vamos a hablar, hacer las alegaciones que sean oportunamente atendidas y respondidas, promover pruebas y solicitar su valoración, recurrir a las resoluciones completamente necesarias, a las decisiones o providencias incluso hasta desfavorables, invocar el amparo de la tutela, solicitar las diligencias de investigación tantas y como sean necesarias, solicitar del tiempo suficiente para prepararse. Esto son algunas de las situaciones que de orden normativo nosotros siempre tenemos que tener en cuenta como defensa técnica, entre tantas que estipula el Código Orgánico Procesal Penal. También es importantísimo tener muy claro la consistencia real en lo que establece el artículo 139, que estipula los diferentes tipos de defensa que nosotros como profesionales del derecho podemos ejercer cuando actuamos en representación judicial o asistimos a nuestro representado en una situación limitada dentro de la jurisdicción judicial penal. En este sentido, hablamos de una defensa material y una defensa técnica. La defensa material es aquella que se encuentra, y la técnica, ambas se encuentran tipificadas en el precepto adjetivo penal número 139, y la material básicamente versa sobre aquella que realiza el mismo imputado, o bien por la acción o por omisión, de manera oral o escrito, con palabras, con gráficos y dibujos. Entonces es importantísimo que este tipo de defensa siempre sea desarrollada por nuestro representado, que él pueda expresarse, que él pueda declarar, que él pueda manifestarse, que él pueda incluso manifestar y generar una teoría del caso de acuerdo a la forma como él vivió, como respiró y como padeció de la situación en la cual él se encuentra involucrado. De la misma forma, la defensa técnica, que es aquella efectuada por el abogado que asume la misión
de interceder o abogar por el imputado ante la policía, ante los fiscales y ante los jueces. Aquí nos podemos dar cuenta de los dos tipos de defensa que existen, la material y la técnica. La material es ejercida por el imputado y la técnica es la ejercida por el abogado. Pero también el mismo precepto, el 139, establece la defensa privada y la defensa pública, las diferencias entre ambos, y nos deja claro que la defensa privada es aquella ejercida por el abogado o los abogados que designa al imputado con el compromiso de la aceptación encomendada, previa formalidades de ley, claro está, entre ellas el nombramiento, la cual se desarrolla o se ejecuta, se materializa en la misma audiencia de presentación. Y la otra, que es la defensa privada, que es aquella ejercida por los abogados designados por el Estado venezolano ante la imposibilidad o negativa del imputado a nombrar el mismo a su defensor. Y esto lo encontramos señalado ya a partir del artículo 142. Entonces, muchísimo cuidado con todo esto, porque siempre vamos a tener que reconocer con muchísima amplitud de conocimiento legal las diferencias entre la defensa material, la defensa técnica, la defensa privada y la defensa pública. La defensa pública. En este sentido, la defensa está en el deber ético de promover la justicia. Nosotros somos conocedores del derecho, somos conocedores de la ley, motivo por el cual tener el pleno conocimiento legal, así como también el ejercicio profesional de manera eficaz y de calidad, debe ser una constante en nuestro desarrollo. Promover la justicia, desarrollar la justicia, manifestar la justicia, el ejecútese de la justicia, debe ser el norte de todo profesional del derecho. Y es por ello que tenemos que tener muy bien claro y sólidos los conocimientos pertinentes que de orden constitucional nos reflejan la necesidad de siempre estar al amparo de las garantías del mismo Estado venezolano. Y en este sentido me refiero a lo preceptuado en el 26 constitucional, donde se establece que toda persona tiene derecho al acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses. Mucho pendiente con eso. Este 26 es importantísimo. En algunas oportunidades no es tomado muy bien en cuenta y en otras no es correctamente interpretado cuando tenemos la loable función y labor de ejecutar la representación judicial de nuestro defendido. Toda persona tiene derecho al acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses. Uno de los tantos derechos es el estipulado en el artículo 126 y otros los señalados en los diferentes basamentos o lineamientos, mandamientos legales señalados en el orden constitucional. Incluso los colectivos o difusos, a la tutela judicial efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. Y es por ello que el Estado se encuentra en el deber de garantizar una justicia, y estos son los extremos, por supuesto, que debe cumplirse para que exista realmente un acceso a los órganos de administración de justicia completamente transparente, clara, gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones. Este es un tema que sería buenísimo tratarlo en una conferencia aparte, ¿verdad? Ahora, bien, ¿qué es la tutela judicial efectiva en sí mismo? Habíamos señalado, de acuerdo a lo que señala el mandamiento número 26 constitucional, que es la libertad de acceso a la justicia, eliminándolo de los obstáculos procesales que pudieran impedirlo. Ojo, eliminándolo de los obstáculos procesales que pudieran impedirlo. De obtener una sentencia de fondo, es decir, motivada y fundada en un tiempo razonable, más allá del acierto de dicha decisión, pero tener una sentencia de fondo motivada y fundada que reúna los requisitos que nos exige nuestra norma adjetiva penal, y que esta sentencia se cumpla, o sea, a la ejecutoriedad del fallo. Recuerden siempre que el derecho, la garantía de la tutela judicial efectiva comprende el derecho al acceso a los órganos de administración de justicia, que es el derecho a obtener una decisión motivada, razonable, justa, congruente y que no sea jurídicamente errónea. Derecho a recurrir a la decisión y el derecho a ejecutar la decisión. Y esto es lo que nos señala y nos recuerda en la doctrina emitida por nuestro estimado profesional del derecho Bello Tavares Humberto desde el año 2006. El artículo 26, recuérdenlo siempre, ¿no? Lo importante que es tener el desarrollo del mismo. Ahora, el proceso penal es uno, como lo he comentado con anterioridades, es uno de los más fuertes dentro de lo que es la jurisdicción venezolana a nivel judicial, claro está. Y este se centra básicamente en un conjunto concatenado y coordinado de actos procesales realizados por los órganos jurisdiccionales penales,
revestido de principios procesales que comprenden no solo su tramitación, sino la forma de actuar o conducta de las partes, representantes judiciales y operadores de justicia. Aquí nos damos cuenta la cantidad de elementos y de actores que participan en este sistema y en esta arquitectura de orden judicial para que el proceso penal funcione de forma óptima, que tenga un funcionamiento claro y potencialmente regulatorio. De la misma forma, también podemos considerarlo como el conjunto de presupuestos procesales y respeto a las garantías constitucionales. Y esto no solamente tiene que ser responsabilidad de los actores que se encuentran presentes dentro de lo que es el aparato judicial efectivo, sino de todas las personas que, por supuesto, buscan del amparo del Estado venezolano, muy notablemente a tenor de lo establecido, de lo preceptuado en los artículos 2, 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El artículo 2 es sumamente interesante porque refleja la importancia que tiene el Estado venezolano y el deber que posee el Estado venezolano de ejecutar ciertas condiciones, cierto desarrollo para la protección del ciudadano, y es sumamente interesante que está vinculado al artículo número 26 que representa el acceso a los órganos de administración de justicia, puesto que Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia. ¿Escucharon esto? Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia, totalmente revestido con la fuerza de lo que establece el 256, en donde me señala con muchísima claridad que el Estado, que la finalidad del proceso es la justicia, y la justicia debe estar completamente fortalecida con los diferentes hechos que de orden legal fortalecen la calidad de trabajo. En este sentido, el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia, y esta, por supuesto, debe ser gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, gratuita, autónoma, independiente, responsable, equitativa, sin delaciones indebidas, sin formalismo. ¿Verdad que se nos parece y es la copia exacta? Y de hecho lo es, porque es la interpretación formal de lo que establece el articulado número 26, el acceso a los órganos de administración de justicia. Y, por supuesto, al hablar de la tutela judicial efectiva, tenemos que vincularla y relacionarla de una manera muy responsable y comprometida con las diferentes nulidades que nos establecen, que son instituciones jurídicas que ya están establecidas, que se encuentran presentes en nuestro Código Orgánico Procesal Penal. El proceso penal se presenta como una garantía para todos los sujetos procesales, y no tan solo para el imputado o acusado, sino también para todos aquellos que intervienen en el conflicto penal, planteado como una consecuencia del hecho punible, en el cual pueden intervenir el imputado, la víctima, la sociedad y el mismo Estado, representado a través de cualquiera de sus órganos procesales. A través de los órganos procesales. Notemos aquí la gran claridad en donde se nos refleja quiénes son las partes que intervienen en el proceso penal. Interviene el imputado, la víctima, la sociedad, a través, por supuesto, de la defensa privada, y el mismo Estado representado, como lo acabo de señalar, a través de cualquiera de los órganos procesales. Y fíjense ustedes que cuando hablamos de las instituciones tales como las nulidades que se encuentran establecidas a partir del artículo 175, 177 del COD, y que se clasifican en absolutas y saneables, damos por sentado de que son diferentes maneras y formas en el que la defensa técnica puede ajustar su realidad y estrategia jurídica, teniendo un conocimiento completamente sólido con respecto a las nulidades absolutas, que son aquellas que tienen que ver con la nulidad de la actividad judicial, donde esté presente la intervención, asistencia y representación del imputado, la forma en que éste establezca la inobservancia y la violación de los derechos y garantías en general. Aquí la palabra clave, la expresión clave es la violación de los derechos humanos. Violación de los derechos humanos, cuando cualquiera de los derechos humanos establecidos en la Carta Política por excelencia, en este sentido, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, hayan sido violentados por parte del Estado venezolano o por cualquiera de los integrantes de la sociedad, ahí estamos en presencia de una acción que puede, por supuesto, ser nula y planteada directamente por la defensa privada. Puede ser materializada de oficio y de pleno derecho, pero también nos encontramos con las nulidades saneables,
que son algo opuestas o muy opuestas a la nulidad absoluta. Y en este sentido, las nulidades saneables son aquellas que son renovables y que permiten su convalidación, es decir, que son errores de derecho, son errores de mero trámite que pueden ser subsanadas y procede a instancia de parte, únicamente a instancia de parte. Por supuesto, recuerden ustedes que va a estar vinculada estrictamente con lo señalado en el precepto o en los mandamientos constitucionales número 26 y 257. El artículo número 22 del Código Orgánico Procesal Penal establece uno de los más hermosos hechos bajo los cuales se puede argumentar jurídicamente dentro de lo que representa la estrategia o las técnicas de litigación penal directamente durante un juicio o durante un proceso o una audiencia. Y me estoy refiriendo básicamente al principio de la libre valoración de la prueba. Este principio, por supuesto, implica la inexistencia de reglas legales de prueba. Reitero, implica la inexistencia de reglas legales de prueba, pero no significa que el jugador en el momento de apreciar las pruebas no esté sometido a regla alguna. Por el contrario, el operador de justicia debe ajustarse en todo momento a las reglas de la lógica, a las máximas de experiencia y a los conocimientos científicos. De ahí que necesariamente tenga la obligación de exteriorizar el razonamiento probatorio empleado, plasmándolo en el texto de la sentencia como única forma de controlar su racionalidad y coherencia. Recordemos que el articulado, como lo acabo de señalar, número 22, el cual cito, refleja lo siguiente: las pruebas se apreciarán por el tribunal según la sana crítica, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de las experiencias. Aquí el abogado defensor tiene que tener habilidad, tiene que tener astucia y nunca dejar por sentado que los hechos que se encuentren o en los autos que se encuentren presentes, los medios probatorios que se encuentren presentes en auto van a ser suficientes para ejecutar siempre un correcto desarrollo de la litigación penal en una audiencia de presentación. Va mucho más allá. Involucra incluso tener que valorar los medios probatorios que presenta el Ministerio Público y utilizarlo incluso en su propia contra. Me estoy refiriendo en contra del Ministerio Público, desacreditar esa posición. Hay jurisprudencia que establecen tanto la Sala Constitucional como la Sala de Casación Penal que reflejan con muchísima claridad y explican lo referente a la tutela judicial efectiva. La Sala de Casación Penal, en sentencia número 269 del 5 de junio del año 2002, establece que la tutela judicial efectiva, muy lejos de consistir en el derecho de acceder a los tribunales en el tiempo, forma y modo que se le antoje al ciudadano y al margen de las pretensiones legales, se trata por el contrario de un derecho de configuración legal. De allí que deban observarse los requisitos establecidos en la ley para su acceso, sin que estos requisitos puedan ser tildados de formalismo no esenciales. Ven ustedes la importancia que se le da, que la misma Sala Constitucional, y debe hacerlo, está en la obligación de generar la protección, la garantía legal a los fines de revestir este mandamiento en un hecho completamente sólido. De la misma manera, en la misma sala, en el expediente número 040576 del 20 de mayo del año 2005, siendo su ponente el magistrado el doctor Héctor Coronado Flores, señala que el derecho a la tutela judicial efectiva implica, entre otros aspectos, la garantía del acceso al procedimiento y la utilización de los recursos en los tiempos, en los términos y con el cumplimiento de los requisitos expresamente establecidos. ¿Cuáles son estos requerimientos legalmente establecidos? Los que están constituidos estrictamente en el mencionado articulado número 26, gratuitas, expeditas, sin dilaciones indebidas, entre otros. La Sala Séptima de la Corte de Apelaciones, también del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana, en la causa número S7-356 del año 21 de noviembre del año 2006, señala lo siguiente: la disposición prevista en el artículo 157 contemplada en el Código Orgánico Procesal Penal, es decir, sobre las decisiones, le impone, ojo, mucho cuidado con esto, pendiente, le impone a los órganos judiciales en conexión con el derecho a la tutela judicial efectiva, entendiéndose con ello como el derecho a una resolución debidamente fundada, lo cual exige al integrar la norma contenida en el artículo 26 constitucional y por ende que el justiciable conozca las razones de los fallos judiciales y por lo tanto el enlace de los mismos con la ley y el sistema general de fuentes aplicables, el caso
en concreto, para evitar la arbitrariedad e irracionalidad en la actuación de los poderes públicos. Que el justiciable conozca de las decisiones de forma inmediata que emita el juzgado que conoce de su causa. Estimados compañeros, hemos hecho una explicación todos por igual sobre la defensa penal. Puede resultar esto y debe ser mucho más amplia, sin embargo debemos maximizar el tiempo, desarrollarlo con muchísima responsabilidad, con mucho compromiso, con ética profesional y por supuesto con el orden académico debido para con el caso. Espero que este pequeño recorrido por la defensa penal venezolana, es decir, por tu labor, por tu desarrollo dentro de la praxis jurídica, haya sido de tu más completa agrado, y nos vemos en la próxima clase. Dios te bendiga, mis hermanos. Dios le